36. Hechos 2, 29 al 36. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, y su carne no vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Oremos. Señor, te damos gracias por este momento de poder compartir tu palabra. Señor, te pido que me asistas en esta ocasión, Señor, para poder hablar palabras de lo alto, Señor. Soy un hombre muy débil, Señor, pero tú eres un Dios poderoso, fuerte, Señor, y queremos adorarte y hablar de ti por todos lados. Señor, te pido por favor que perdones mis pecados. Señor, que esta palabra llegue hasta lo más profundo de los corazones, Señor, de mis hermanos, y pueda llevar mucho fruto. Y que sea de bendición así como lo es para mi vida. En el nombre de Jesús, Señor, a ti oramos. Amén, amén y amén. ¿Puede tomar su asiento, mi hermano? Para ponernos un poco en el contexto, lo que vamos a ver es la segunda parte de la predicación del sermón de Pedro. Había llegado el día de Pentecostés. Vino el Espíritu Santo. ¿Recuerdan Hechos 2? Cuando empezamos Hechos 2. Se repartió distintos idiomas. Pedro se pone en pie y habla de lo que está pasando en ese momento. Que no estaban borrachos, sino que era el Espíritu Santo obrando en ellos de una manera única. Pedro explica que esto fue profetizado por el profeta Joel. Pedro está en pie. Pedro levanta su voz y él habla. Lo vemos en el verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Y él dedica un versículo a la vida de nuestro Señor Jesús. Luego dedica otro versículo a la muerte de nuestro Señor Jesús. Luego dedica 9 versículos a la resurrección de Jesús. La resurrección de nuestro Señor Jesús no solo fue el tema principal de la predicación apostólica, sino que también fue sin duda el punto culminante de la historia redentora. Demuestra más allá de toda duda la divinidad de Jesucristo y establece sus credenciales mesiánicas. También es la garantía que tenemos de nuestra propia redención. Eso lo vemos en Juan 14, 19, Romanos 6, 4 al 5. La resurrección es la prueba suprema de que Dios aceptó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, si no hubiese pasado esto, sin esta resurrección, su muerte se convierte solamente en un acto heroico de un noble mártir
Sin esta resurrección, su muerte se convierte solamente en la muerte patética de un hombre o la ejecución de un fraude. Podemos decir entonces, la mayor prueba de que Jesús es el Mesías no fueron sus enseñanzas o sus milagros, ni siquiera su muerte, sino su resurrección. Esta se convierte en el tema principal del sermón de Pedro, que está hablando. Ahora Pedro va a llegar al meollo de su argumento, lo que vamos a ver en el verso 29, dirigiéndose una vez más a los judíos como hermanos. Antes se dirigió en el verso 25 como varones israelitas. Ahora le dice hermanos. Les recuerda confiadamente que el patriarca David murió y fue enterrado. Es más, su sepulcro proporcionó evidencia visible de la profecía del Salmo 16, 8 al 11 que vimos en el verso 25. Lo que Pedro quiere decir es que David escribió un salmo. Y el salmo de David decía, el Señor está delante de mí, por eso puedo descansar confiadamente, porque mi alma no va a permanecer en el Hades, en el lugar de los muertos, ni mi cuerpo va a haber corrupción, no se va a descomponer. El verso 29 explica eso, pero le dice a todos, ustedes saben que David vivió, sí. Ustedes saben que David murió, sí. Todos conocen el sepulcro de David, sí. En ese tiempo el sepulcro de David era conocido. Entonces el Salmo no puede estar hablando de David, porque ahí está su sepulcro. Él está muerto, ahí está. No puede estar hablando ese Salmo de David. Pero Pedro estaba aportando evidencia a su predicación, aportando evidencia a su sermón. Él había citado a Joel, ahora cita a David. David no estaba hablando de él, sino él estaba hablando como profeta. Él estaba profetizando. Él sabía que con juramento Dios le había jurado que uno de su descendencia se sentaría en su trono. Verso 30. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento de Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. ¿Cómo sabía esto David? Bueno, esa promesa se declara en 2 de Samuel 7, 11 al 16. Pero Pedro no cita esa promesa. Solamente quiero nombrar, a mi hermano, para que tengan un panorama de lo que David está sabiendo. David entonces, viéndolo por anticipado, habló de la resurrección de Cristo. Mire desde dónde se está hablando. Mire desde dónde se está anunciando. Que a diferencia de David, su alma no se iba a estar dejada en el Hades, ni su carne iba a haber corrupción. Pedro entonces, al citar el Salmo, lo resume de la siguiente manera, ya que David no resucitó, no puede estar hablando de él. Por lo tanto, el Salmo está hablando de alguien más. El Salmo está hablando del Mesías. David estaba hablando del Mesías. El Mesías iba a resucitar de los muertos. Esto es lo que Pedro está comunicando ahora a más de 3.000 personas. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos, dice Pedro. El razonamiento de Pedro es convincente. En pocas palabras, él dice, Jesús de Nazaret es el Mesías.
Verso 32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jesús no solo resucitó de entre los muertos, sino que también Él fue exaltado al lugar de honra y gloria y poder, y está a la diestra de Dios Padre. Pero en el verso 33, Pedro dice que en esa posición exaltada y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado esto que están viendo. Ahora el apóstol Pedro lleva a sus oyentes al principio de Pentecostés. Él le dice: lo que acaban de ver, lo que acaban de escuchar, lo que acaban de palpar ustedes mismos, ahora, en este momento, resultó la promesa de Dios de enviar al Consolador, de enviar el Espíritu para inaugurar la era del Espíritu Santo, la era mesiánica. Ahora que Cristo fue crucificado y exaltado en gloria, Dios cumplió su promesa. Pero Pedro sigue argumentando. Pedro cita entonces otro salmo. Pedro cita el Salmo 110 para probar por medio de la ascensión y exaltación de que Jesucristo es el Mesías. Pedro sigue aportando a su sermón, a su predicación, evidencias. Habla también nuevamente del Salmo, pero esta vez el Salmo tampoco se refería a David, porque David no subió a los cielos. En realidad, él mismo dice en el Salmo: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Poner a tus enemigos por estrado de tus pies era una figura retórica que denotaba sumisión. Y eso lo vemos en Josué 10, 24 al 25. David no fue exaltado a la diestra de Dios, sino Jesús fue exaltado a la diestra de Dios. La prueba de ello fue el derramamiento del Espíritu, que la multitud acababa de presenciar. Pedro había proporcionado abrumadora evidencia de la vida, de la muerte, de la resurrección, de la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Que Él es, en realidad, el Mesías que ellos estaban esperando, el largamente esperado. Él es el Mesías. Luego Pedro va a llevar su sermón a una poderosa conclusión y unas elocuentes palabras. En el verso 36, él dice: sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ciertísimamente, de la palabra áspalos, habla de lo que se sabe más allá de toda duda. Pedro dice: no hay duda. Esto es verdad. No hay duda en esto. El mismo Jesús, a quien Dios confirmó como Mesías, por medio de su vida, por medio de su muerte, por medio de su resurrección, por medio de su exaltación, era el mismo Jesús
a quien ustedes crucificaron. Pedro le habla últimamente con unas palabras fuertes. Creo que le habla más fuerte por el temperamento de Pedro. Pero él había dado el veredicto. Y ellos estaban del lado equivocado. Y al estar del lado equivocado, ellos eran culpables de oponerse a Dios y rechazar a su Mesías. Imaginémonos esta escena, todos juntos. Estamos allí, estamos todos en el pretorio. Está Jesús, Pilato, y nosotros somos la multitud. Y estamos gritando: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Días después viene Pentecostés y pasa todo esto. Vemos el derramamiento del Espíritu Santo, cómo reparten los diferentes idiomas. Vemos a Pedro que se pone de pie y no empieza a hablar del profeta Joel, no empieza a hablar de David, menciona muchas veces para que nosotros pensemos, para que no tengamos excusas. Él nos habla y Él nos dice, en pocas palabras: a quien tú gritabas, crucifícale, es Dios mismo. Y está vivo. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Porque somos culpables, hemos pecado contra Dios. No, David, pero eso pasó en un momento específico, eso pasó en hechos y se queda ahí. Vengamos al presente. Año 2023. Ahora estamos de esta parte de la historia. Pero día tras día, el veredicto aún se sigue mencionando. Jesucristo resucitó. Él es el Mesías. Él es el Mesías. Hazte esta pregunta. ¿Somos culpables? ¿Somos culpables? Este Dios que fue a la cruz y a la tumba por nosotros, sufrió la peor muerte, injusta. Lo trataron de la peor manera, siendo inocente. Y Él pensó en nosotros. Él pensó en usted. Él pensó en mí. Pero qué maravilla de ese Dios que cuando se levanta de la muerte, no se levanta para condenar a quienes lo mataron, a quienes lo maltrataron, a quienes le escupieron, a quienes aborrece su nombre. No se levanta a buscar venganza, sino que se levanta para inaugurar esta época, en la época de la que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Se levanta para extender misericordia al caído. No se rebela contra nosotros, sino que nos llama y nos da oportunidad de arrepentimiento para buscarle.
Pero si estás del lado equivocado, serás culpable de oponerte a Dios y rechazar al Mesías. Sabes que si seguimos leyendo, estas personas que se les predicó el Evangelio decían: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué debo hacer para estar del lado correcto? ¿Qué debo hacer? Mi hermano, Pedro acaba de predicar el Evangelio y no ha cambiado nada eso. 2000 años atrás, mucho tiempo atrás, Pedro predica el Evangelio. Las mismas palabras se predican hoy. Las mismas palabras se predicarán dentro de 20 años. El Evangelio no cambia. No va a cambiar por nosotros. Dios no va a cambiar por nosotros. Él es el mismo. Las mismas palabras que se predicaron ahí en ese día, hoy se predican. No hay misterio en esto. No hay misterio. ¿Qué haremos? ¿Qué debo hacer para estar del lado correcto? Imagínense en esas personas. Hay más de 3,000 personas. Pedro dice las mismas palabras que decimos siempre cuando viene una persona a escuchar el Evangelio. Arrepentidos, arrepiéntete. ¿Cuántas veces hemos escuchado el Evangelio? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Arrepiéntete. Persevera en la palabra. Busca al Señor. No pierdas tu tiempo. No sabes cuándo vamos a tener otra oportunidad de escuchar el Evangelio. No sabemos. Una vez escuché a pastor John MacArthur. Él lo habían llamado, él revisando el buzón de voz de su teléfono, encontró a una persona que le había llamado para que le visitaran en el hospital. Y él se sintió movido a ir a ese lugar. Entonces llegó a la sala, estaba el hombre postrado en la cama y había una persona cuidándolo. John MacArthur se presenta: soy John MacArthur. El muchacho se levanta, que estaba cuidando, y le dice: los dejaré solos. El pastor entra y comienza a hablar a la persona, no recuerdo bien su nombre, pero él dice: estoy muriendo y he pecado contra Dios y tengo miedo porque sé que voy a ir al infierno. Mi pecado me condena. Este hombre había hecho pecados que no se puede describir. ¿Y sabe qué hizo el pastor? Él empezó a predicar como lo hizo Pedro. Le predicó la vida de Cristo. Le predicó la muerte de Cristo. Le predicó la resurrección de Cristo y la exaltación. Y le dijo que se tiene que arrepentir. Oraron. Él escuchó el Evangelio. Y MacArthur cuenta que él le dice: ¿y ahora qué vas a hacer después de escuchar esto? Este hombre le dice: tengo la responsabilidad de hablarles
a todos los de mi alrededor de que se arrepientan y vengan a Cristo. Esa persona estuvo 5 días y murió. ¿A qué voy esto, mi hermano? No esperemos. El día de salvación es hoy. ¿Por qué algunas veces somos tan cabeza dura? Somos tan tercos. No pierdas tu tiempo. No pierdan tu tiempo en deleites del mundo. No pierdas tu tiempo. No salgas de este lugar sin ponerte a cuenta con el Señor. Ven a Cristo. Él te está llamando. Todos los días te llama. Ven a Cristo. Escucha su voz. Escucha su voz. Ven a Cristo. Oremos, mi hermano. Señor, te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, solo a ti, Padre. Señor, gracias por esa vida, Señor, gracias por esa muerte, Señor.